Podcast Terror Real. Hola criaturas de la noche, bienvenidos sean a Macabra. Afortunados o desafortunados sean aquellos que encontraron nuestra transmisión. En nuestro episodio anterior, exploramos los sombríos callejones de Whitechapel, adentrándonos en los infames asesinatos cometidos en 1888 por el misterioso Jack el Destripador. Hablamos específicamente de las primeras dos víctimas canónicas, Mary Ann Nichols y Annie Chapman. Prepárense para adentrarse aún más en la oscuridad de este espeluznante caso. Yo soy Chris Stonehead y hoy junto a Mitch Marr y Alex Abundes continuamos con la segunda parte del enigma sin resolver de los asesinatos de Whitechapel y Jack el Destripador. Bienvenidos sean a su podcast favorito y sigan con nosotros para seguir escuchando esta sangrienta historia. Hola macabros, así que nuevamente les recomendamos discreción a todos nuestros escuchas debido a la naturaleza violenta de estos crímenes. El 27 de septiembre fue recibida una misteriosa carta en el Central News Agency de Londres. Esta carta posteriormente llegaría a manos de Scotland Yard, la policía de Londres, el 29 de septiembre, y tiene la fecha de el 25 de septiembre de 1888. La carta es conocida como la Dear Boss Letter o la carta de estimado jefe, una carta escrita en tinta roja de 2 páginas, la cual por cierto contenía varios errores de ortografía y puntuación. La motivación general fue evidente: burlarse de los esfuerzos de la investigación y aludir incluso a futuros asesinatos. Una carta supuestamente escrita por el propio Jack el Destripador. Dice lo siguiente: estimado jefe, sigo escuchando que la policía me ha atrapado, pero no me van a arreglar todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y hablan de estar en el buen camino. Ese chiste sobre el delantal de cuero me dio un verdadero ataque. Estoy en contra de las putas y no dejaré de destrozarlas hasta que me abrochen. Gran trabajo, el último trabajo fue. No le di tiempo a la señora para que se quejara. ¿Cómo van a atraparme ahora? Amo mi trabajo y quiero empezar de nuevo. Pronto oirás hablar de mí con mis pequeños y divertidos juegos. Guardé un poco de la sustancia roja adecuada en una botella de cerveza de Ginebra durante el último trabajo para escribir, pero se espesó como pegamento y no pude usarla. Espero que la tinta roja sea lo suficientemente buena, ja ja ja. El próximo trabajo que haga le cortaré las orejas a la señora y se las enviaré a los oficiales de policía solo por diversión, ¿no? Guarda esta carta hasta que haga un poco más de mi trabajo. Luego, entrégala directamente. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quiero ponerme a trabajar de inmediato si tengo la oportunidad. Buena suerte. Completamente suyo, Jack el Destripador. No me importa que dé el nombre comercial. Postdata: no tuve la amabilidad de publicar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea, no tuve suerte todavía. Dicen que ahora soy médico. Ja, ja. Y esta carta, conocida como la carta de querido jefe por el cómo inicia, pasaría a la historia por ser el primer registro histórico que daría a conocer el famoso nombre de Jack el Destripador. Haya sido escrita o no por Jack, sería esta carta la cual le daría este nombre. Y tristemente pronto Jack volvería a atacar. Y bueno, ahora continuamos con el famoso doble evento. Elizabeth Stride, nacida como Elizabeth Gustafsdottir el 27 de noviembre de 1843, en una granja cerca de Gothenburg, Suecia. Tuvo una vida marcada por dificultades. Se mudó a Gothenburg en 1860 para trabajar como empleada doméstica, pero en 1865 la policía la registró como prostituta. En 1866 se trasladó a Londres, donde se casó con John Stride en 1869. Juntos dirigieron una cafetería, pero en 1875 el negocio fracasó.
En 1878, Elizabeth inventó una historia sobre la muerte de su familia en un accidente de barco para ganar simpatía y una ayuda financiera, aunque su esposo murió realmente en 1884. Tras separarse de John, Elizabeth vivió en asilos y pensiones, trabajando ocasionalmente como prostituta y carnicera. Mantuvo una relación tumultuosa con Michael Kidney en 1885, la cual fue marcada por episodios de abuso y alcoholismo. Tras terminar su relación con Michael, regresó a su antigua línea de trabajo y a vivir en una casa de huéspedes en la calle Flower y Dean. Además, como las anteriores dos víctimas, Stride era una bebedora ávida. De hecho, era conocida por los habitantes de East End como Long List o la epiléptica Annie, no porque sufriera de un desorden neurológico, sino por una rutina de comedia que hacía al estar alcoholizada, en donde pretendía tener epilepsia. Y esto es súper importante porque no sé si recuerdan del episodio pasado que les comentaba que los criminólogos hicieron este algoritmo en computadora en el que creen que una de las posibles ubicaciones en las que Jack el Destripador vivía era en las calles Flower y Dean, justo en ese cruce en el que estaba viviendo Elizabeth Stride. La noche de su muerte, varios testigos vieron a Stride con diferentes hombres. Jay Best y John Gardner la vieron con un hombre en un pub. Se dice que era un hombre de bigote negro espeso y sin barba, y que vestía un abrigo y un sombrero de copa. Digo, esta información no es como muy concisa, hay mucha información, pero pues se podría decir que es la descripción del hombre con el que estaba. William Marshall la observó en Berners Street con un hombre corpulento, el cual tenía una gorra de marinero, y el agente William Smith la vio con un hombre respetable, cerca del Club Educativo Internacional de Trabajadores. El agente Smith dijo que el hombre tenía tez oscura y bigote oscuro, vestía un abrigo corto, pantalones oscuros y llevaba un paquete envuelto en papel periódico. Smith describió al hombre como de aspecto respetable, y tanto el hombre como la mujer parecían sobrios. También tomó nota de la rosa que llevaba en su chaqueta. Israel Schwartz, un inmigrante reciente, vio a un hombre agredir a una mujer, probablemente Stride, en Berners Street. Finalmente, Fanny Mortimer, vecina cercana, también vio una pareja sospechosa cerca del lugar del asesinato. La gran cantidad de testigos y las inconsistencias de sus testimonios han complicado la investigación del asesinato de Elizabeth Stride, añadiendo más misterio a su trágico final. El cuerpo de Stride fue descubierto hacia la 1 de la mañana por Louis Dimeschutz, encargado del club, en el adyacente Lutherfield's Yards en Berners Street, un patio al cual Dimeschutz entró con un pony y un carro de 2 ruedas, deteniéndose cuando el animal se asustó y se negó a continuar. El patio estaba tan oscuro que tuvo que encender una cerilla para poder ver el cadáver. A diferencia de las otras víctimas, Stride solo tenía un corte en la garganta y no presentaba mutilaciones en el abdomen. Se cree que el asesino fue interrumpido antes de poder completar su macabro ritual. El cuerpo yacía con la cara hacia el muro, la cabeza hacia el patio y los pies hacia la calle, y su brazo izquierdo estaba extendido y tenía un paquete de pastillas para el aliento en la mano. El cuerpo fue examinado en la morgue de St. George por el Dr. George Baxter Phillips y el Dr. Blackwell. Por cierto, macabros y macabras, una pequeña disculpa, ya que el nombre del Dr. George Baxter Phillips estaba escrito de diferentes maneras en las distintas fuentes que consultamos, y en el primer episodio sobre Jack el Destripador mencionamos que su nombre era George Baker Phillips, pero ya lo corroboramos y en realidad su nombre es George Baxter Phillips, y él fue uno de los principales investigadores sobre este caso y fue quien describió las lesiones de las víctimas en la gran mayoría de casos. Y en la descripción decía que el brazo derecho estaba sobre el vientre, la palma de la mano y la muñeca tenían sangre coagulada, las piernas estaban levantadas, con los pies cerca del muro, el cuerpo y la cara estaban calientes
y las manos frías. Las piernas estaban bastante calientes. La difunta llevaba un pañuelo de seda en el cuello y parece haber sido ligeramente desgarrado. La garganta fue profundamente cortada y había una abrasión en la piel de 1,5 pulgadas de diámetro. El lóbulo de la oreja izquierda estaba desgarrado, como si le hubiesen arrancado un pendiente, pero estaba completamente curado. Es muy importante esto porque los dos doctores, el doctor George Baxter Phillips y el doctor Blackwell, llegaron a la conclusión de que la víctima no había gritado y los miembros del club no se habían dado cuenta de esta situación porque nuevamente Jack hizo una especie de estrangulamiento utilizando la cinta que llevaba, el pañuelo de seda que llevaba en el cuello. La jaló hacia atrás, llegaron a esta conclusión haciendo una especie de sofocamiento, evitando que ella gritara, y al mismo tiempo, una vez que estuvo en el suelo, realizó el corte, como bien mencionan, nuevamente de izquierda a derecha, que es como algo muy característico que hemos visto en las víctimas de Jack. También el detalle de la oreja es muy importante porque bien se mencionaba en la primera carta de Jack el Destripador algo con respecto a la oreja de su siguiente víctima, pero ese dato lo vamos a analizar más adelante, ya que tristemente Jack volvería a atacar esa misma noche. Catherine Eddowes, también conocida como Kate Conway o Kate Kelly, nació el 14 de abril de 1842 en Wolverhampton, Inglaterra. Sus padres, George Eddowes y Catherine Evans, tuvieron otros 11 hijos y se mudaron a Londres en 1843. Tras la muerte de su madre, Kate quedó huérfana a los 15 años y fue educada en diversas escuelas de caridad. Entre 1861 y 1863, después de perder su empleo, Kate se trasladó a Birmingham, donde comenzó una relación con Thomas Conway. Juntos vivieron de vender biografías y baladas sobre crímenes reales. En 1868 se mudaron a Londres, pero el alcoholismo de Kate provocó problemas en la pareja, llevándola a buscar refugio en albergues. Kate y Conway tuvieron 3 hijos, pero debido a sus problemas con la bebida, Kate abandonó a su familia en 1880 y fue en el 81 que comenzó a vivir con John Kelly en el albergue de Coney en Spitalfields y ejerció la prostitución ocasionalmente. Kate medía aproximadamente 150 centímetros de altura, tenía el pelo castaño oscuro, ojos color avellana y un tatuaje con las iniciales TC en el antebrazo izquierdo. Amistades la describían como una mujer inteligente, erudita y alegre, aunque con un temperamento feroz. En el verano de 1888, Kate y Kelly trabajaron como recolectores de lúpulo en Kent y al regresar a Londres gastaron rápidamente su dinero. Una papeleta de empeño encontrada entre las pertenencias de Kate tras su muerte sugiere que sus problemas económicos continuaron hasta el final. El 29 de septiembre de 1888, Catherine Eddowes fue encontrada ebria y desmayada en Aldgate Street por el agente Louis Robinson. Junto con el agente George Simmons, la llevaron a la comisaría de Bishopsgate, donde fue registrada como nadie. Pasó la noche en una celda bajo la vigilancia del agente George Hood y a las 12:15 am, Eddowes comenzó a cantar suavemente y minutos después pidió ser liberada. Fue liberada a la 1 de la mañana, tras identificar falsamente su nombre como Mary Ann Kelly. Al salir a la comisaría se dirigió a Aldgate High Street. ¿Qué hora es?, preguntó a Hood. Es demasiado tarde para que puedas conseguir algo de beber. Me darán una buena paliza cuando llegue a casa, dijo. Y te lo tienes merecido. No tenías derecho a emborracharte. La reprendió abriéndole la puerta. Por aquí, señora. Por favor, ábrela. Salió en dirección contraria a su lugar de residencia nocturna, el albergue Coney Lodging House, situado en Flower y Dean Street. En su lugar se dirigió a Aldgate High Street, donde Robinson la había descubierto antes. A eso de la 1:30 de la madrugada, Joseph Lawindy, vigilante de comercio, Joseph Hyde Levy, carnicero, y Harry Harris, comerciante de muebles, pasaban por ahí. Iban por el 16-17 de Duke Street, desde el Imperial Club. Los tres pasaron junto a una pareja que caminaba en dirección contraria. Harris no los vio en absoluto, y Levy no les prestó demasiada atención, salvo por el hecho de que ambos tenían un aspecto bastante desaliñado. Sin embargo, Lawindy es quien mejor recuerda la apariencia de la pareja. Se
Si bien no vio el rostro de la mujer, más tarde pudo reconocer su ropa. Describió al hombre como alguien de unos 30 años, de 1,70 m, con bigote, que vestía una chaqueta holgada de color sal y pimienta y un pañuelo rojo alrededor del cuello. Lawindy fue la última persona, además de su asesino, que vio a Catherine Eddowes mientras aún vivía. Mildred Square estaba a 10 minutos a pie de la estación Bishopsgate. El agente Watkins descubrió ahí el cadáver de Eddowes a la 1:45. A las 2 a.m., el Dr. Frederick Gordon Brown llegó a Mildred Square para realizar la autopsia en el lugar y luego continuó con la autopsia en la morgue de Golding Lane 12 horas más tarde. De todas las víctimas del destripador hasta ese momento, el cuerpo de Catherine Eddowes fue el que sufrió la mayor cantidad de daños en todo el cuerpo. Recuerden que a partir de este momento les recomendamos discreción. Le cortaron la garganta de la misma manera, unos 15 o 18 centímetros de izquierda a derecha, y la destriparon. Los grandes vasos del lado izquierdo del cuello fueron cortados. También le colocaron los intestinos sobre el hombro derecho y los cortaron, liberando materia fecal en el espacio detrás del hombro. Se habían desprendido del cuerpo unos 60 centímetros de intestino y se habían colocado entre el cuerpo y el brazo izquierdo de Eddowes. Mientras que las víctimas destripadas anteriores, Nichols y Chapman, tenían cortes bastante rectos y organizados en el abdomen, Eddowes había sido cortada de manera más irregular y errática. Kate también fue la primera a la que el destripador le mutiló el rostro. Le arrancaron un colgajo triangular de la piel de cada mejilla, con las puntas apuntando hacia los ojos. Según algunos, parecían flechas. También le hicieron cortes en los párpados, incluido uno de 3,5 centímetros de largo hasta el ojo izquierdo. Al examinar sus órganos internos, Brown descubrió que el riñón izquierdo de Eddowes estaba pálido, o como él mismo describió, sin sangre y con una ligera congestión en la base de las pirámides. Esto era signo de que sufría la enfermedad de Bright. El riñón izquierdo había sido extirpado y no se lo podía encontrar dentro ni alrededor del cuerpo. El útero había sido cortado horizontalmente y se lo había extirpado por completo, salvo un muñón de 1/4 de pulgada. Brown hizo varios comentarios resumidos al concluir su autopsia, entre ellos que el asesinato fue obra de una sola persona y que esta persona había cortado la garganta de Eddowes tan repentinamente que no había forma de que ella pudiera gritar. También afirmó que quienquiera que hubiera extraído el riñón de Eddowes debía haber tenido algún conocimiento de dónde se encontraba el riñón para poder extraerlo tan rápidamente en la oscuridad, ya fuera un médico o un carnicero. Brown afirmó que no tenía ni idea de qué razón tendría alguien para extraer alguna de las partes del cuerpo. La policía metropolitana y la policía de la ciudad de Londres se unieron para investigar el asesinato y encontraron algunas pruebas en los alrededores del camino que pudo haber tomado el destripador. Por ejemplo, a las 3 de la mañana, poco después de que Brown fuera a examinar el cuerpo de Eddowes, había un trozo de tela cubierto de sangre y material fecal tirado en un pasillo cerca de Goldstone Street en Whitechapel. Coincidía con una parte del delantal que tenía Eddowes, lo que parecía implicar que después del asesinato, el destripador había regresado a Whitechapel. Goldstone Street estaba solo unos 15 minutos a pie de Mildred Square. Otra prueba desconcertante fue un grafiti encontrado sobre el lugar en el que se encontró la tela sucia. Escrito con tiza decía: "Los judíos son hombres a los que no se les culpará de nada". Sin saber si esto estaba relacionado o no con el asesinato, y temeroso de que pudiera incitar disturbios y violencia antijudía, el comisionado de la Policía Metropolitana, Sir Charles Warren, exigió que lo limpiaran antes de la mañana. A la mañana siguiente, el 1 de octubre de 1888, la Agencia Central de Noticias recibió una postal conocida como la postal de Saucy Jack o de El Travieso Jack, que dice lo siguiente: "No estaba bromeando, querido jefe, cuando te di el aviso. Mañana te enterarás del trabajo de Saucy Jack o de El Travieso Jack. Esta vez doble evento". El número 1 chilló un poco y no pude terminar de inmediato. No tuve tiempo de escuchar a la policía. Gracias por guardar la última carta hasta que me puse a trabajar de nuevo. Jack el Destripador. Cabe señalar que en la escena del crimen se encontró una parte de la oreja de Eddowes cortada.
Algunos creen que eso fue un resultado involuntario de las mutilaciones faciales que realizó el asesino, es decir, con las cuchilladas que dio en su rostro, a lo mejor de pasada se llevó un pedazo de oreja pues sin querer, aunque algunos otros mencionan que esto fue deliberado por lo que comentaban las cartas. Tal vez pudieron creer esto porque recordemos que en la carta del querido jefe, Jack mencionaba que en su próximo asesinato iba a cortar las orejas de su víctima y enviarlas a la policía. Estas dos cartas fueron todo un tema, la carta del querido jefe o el Dear Boss y tanto la postal de Saucy Jack, el travieso Jack, fueron publicadas por la policía metropolitana y distribuidas entre los ciudadanos con la esperanza de que alguien pudiera identificar la letra. Sin embargo, no se logró nada. Lo que sí ocasionó es que los periódicos reimprimieran estos mensajes y generaron un frenesí mediático verdaderamente mundial y aumentó la celebridad de Jack el Destripador y también se fomentó mucho miedo en las calles de Whitechapel. Otro tema de debate ha sido el si la postal fue enviada antes o después de realizar los asesinatos. Algunos sugieren que el mensaje fue enviado antes de que la noticia de los asesinatos llegara a los periódicos locales. Esto corroboraría el hecho de que fue escrita por alguien que conocía de primera mano el crimen, es decir, el asesino. Sin embargo, recordemos que la postal llegó el 1 de octubre a la Agencia Central de Noticias, entonces realmente no sabemos si la recibieron antes, después de que se diera a conocer esta noticia de los asesinatos, porque en esta postal Jack, supuestamente Jack, pues hablaría de el doble evento, es por eso que este doble asesinato sería conocido de esta forma. Más tarde, la policía supuestamente investigaría estas dos famosas cartas, la carta y la postal, y se llegó a la conclusión, o se tenía esta teoría, de que un periodista llamado Tom Bullen fue el autor tanto de la carta de El Travieso Jack como la carta de El Querido Jefe. Se creía, la policía lo creía, que había sido este periodista pues para tener más fama, tener más ventas, etc. Años más tarde, el periodista Fred Best supuestamente confesó ser el responsable de ambas cartas, la carta del Querido Jefe y de la postal, aunque no se sabe si estaba mintiendo para ganar un poco más de fama. También una teoría muy popular es que Charles Moore, el gerente general de Central News Agency de Londres, quería subir la venta de los periódicos y él mismo escribió estas cartas, o bien ordenó la creación de estas cartas que coincidieron muy bien con los asesinatos para vender muchos más periódicos, algo que sin duda lograron. Los expertos tienen en duda realmente de quién escribió estas cartas. No se sabe a ciencia cierta si fue Jack, no había como ninguna prueba contundente, era como una coincidencia de que le faltara un poco de oreja a Eddowes. Creo yo que si se refería a enviarla, cortarla y enviarla, se hubiera enfocado en la oreja, pero bien como menciona el informe de la morgue del doctor, como que fue un corte aleatorio, fue como una coincidencia de que coincidió lo que decía la carta con el ataque de Jack, que definitivamente no iba enfocado hacia la oreja. También algo curioso es que tanto la carta del Querido Jefe como la postal del Travieso Jack desaparecieron de los archivos policiales. Sin embargo, la carta de El Querido Jefe, años más tarde, de hecho 100 años más tarde, en 1988, sería devuelta a la policía por un agente que supuestamente se la había llevado un familiar de él y la tenían resguardada. Por otro lado, la postal de El Travieso Jack sigue a la fecha desaparecida, pero existen copias de ellas en los archivos. Ahora hablemos de una tercera carta. En esta época fueron enviadas cientos de cartas a la policía, a los periódicos, supuestamente escritas por Jack. Sin embargo, estas tres cartas son las que más encajan, tienen mayor relevancia en el caso, y ahora hablemos de la que es posiblemente la más perturbadora y notable de las tres, que es la carta enviada desde el infierno por Jack el Destripador. El hecho que sea considerada la más perturbadora se debe principalmente por el cómo llegó la carta. Llegó dentro de una pequeña caja, acompañada de la mitad de un riñón humano. Casualmente, recordemos que en el asesinato de Catherine Eddowes, el asesino
había extirpado uno de sus riñones. Esta carta también se distingue por el hecho de que no solo tiene una letra única, sino que además el autor no la firmó. La carta del infierno también parece haber sido escrita por alguien más, alguien con mucha menos destreza literaria que las otras cartas. La carta está fechada el 15 de octubre y fue recibida por George Lusk, el jefe del comité de vigilancia de Whitechapel, y fue recibida el 16 de octubre de 1888. Dice lo siguiente: desde el infierno, señor Lusk, le envío la mitad del riñón que le saqué a una mujer. Lo guardé para usted. El otro trozo lo freí y me lo comí. Estaba muy rico. Puede que le envíe el maldito cuchillo con el que se lo saqué si espera un poco más. Firmado, atrápame cuando puedas, señor Lusk. El pedazo de riñón se conservó en alcohol y posteriormente se confirmó mediante análisis que pertenecía a una mujer. Lusk, junto con miembros del campo médico, creían que el riñón y el mensaje que lo acompañaba eran en realidad una broma de los estudiantes de medicina que habían obtenido el órgano de un cadáver. Por otro lado, el doctor Thomas Openshaw, el médico que examinó el riñón, concluyó que provenía de una mujer de aproximadamente unos 45 años de edad que, casualmente, sufría de la enfermedad de Bright. Recordemos que esta enfermedad es una falla en los riñones como resultado del consumo excesivo de alcohol. Curiosamente, como bien mencionó Mitch, Catherine Eddowes tenía 46 años en el momento de su muerte y era conocida por beber bastante y precisamente sufría de la misma enfermedad. Y al igual que las dos anteriores cartas, la carta enviada desde el infierno por Jack el Destripador y el riñón que lo acompañaba, se perdieron en el tiempo o simplemente fueron robados. Lo único que queda es el archivo fotográfico de la carta tomada antes de su desaparición. Yo creo que con esto se está poniendo un poco más turbio todo este caso de Jack. Como podemos notar, la última víctima fue prácticamente masacrada, ha sido su víctima más sangrienta, yo creo. Y obviamente todas estas cartas pues no ayudaron en nada, ¿no? Sabemos ahora que las cartas en realidad no fueron escritas por él. Y pues igual al tratarse de publicidad, ¿no? Publicidad para la gente de los periódicos, no sé, hacer ruido. Es algo que en el momento yo creo que no era algo que tenían que hacer, pero la carta del infierno me parece como que es la más corta, pero el hecho de que tuviera la mitad del riñón lo hace aún como que más aterrador, ¿no? Habla primero de una oreja, ¿no? Y ahora el riñón, que ni siquiera como que lo avisó, y mandarlo así de repente es algo que yo creo que deja en shock a todos y ahora sí se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a ser? ¿Qué se supone que tenemos que hacer ahora? ¿O qué onda, ¿no? Con Jack. Pero pues digo, hasta ahorita impresionado por todas las víctimas que ha tenido. Y de cierta manera le da veracidad a las cartas. Te hace dudar de en realidad tal vez sí fueron ciertas. Porque concuerda eso de la enfermedad de Bright con Catherine Eddowes. Y o sea, ese tema de haber conseguido justamente el riñón, ¿no? El riñón que dicen que tenía la misma enfermedad. Digo, igual en la época pues era algo común, ¿no? Ya hablamos sobre eso, de que pues la gente bebía mucho y todo, entonces seguramente pues muchas mujeres tenían esa enfermedad, pero yo creo que eso es lo que le da como un toque, ¿no? De veracidad que te pones a pensar, híjole, pues, ¿y qué tal y sí, no? También a mí me gusta mucho el hecho de que tanto la carta del querido jefe como la postal sí que estaban firmadas por Jack el Destripador, ¿no? Estaban firmadas como Jack el Destripador, y si ven las fotografías de estas cartas, realmente es una caligrafía muy bonita. Tiene una caligrafía muy bonita en tinta roja, muy derechita, muy continua, a pesar de tener errores ortográficos, porque así como lo leímos, no crean que me equivoqué al leerlas, están escritas, hay como que errores gramaticales, ortográficos, de puntuación. Es muy raro cómo esta última carta enviada desde el infierno no solo tiene una letra distinta, mucho más burda, mucho menos pensada que las otras cartas, sino que tampoco la firma como Jack el Destripador. Incluye esto de el riñón. Me parece
demasiada coincidencia de que tenga la misma edad, la misma enfermedad. Tal vez el verdadero Jack el Destripador quería enviar una carta inspirado por las cartas que se hicieron públicas. Entonces esto está muy interesante. Creo yo que de todas las cartas, la más probable que haya sido escrita por Jack o que haya tenido que ver, haya sido escrita por alguien que conocía al respecto, no lo sé, es precisamente esta carta, que es la de Desde el Infierno. Aunque bien, como lo menciona Alex, muchas personas sufrían de eso. Ellos mismos tenían la creencia de que habían sido unos estudiantes de medicina que obtuvieron un riñón de por allí. Entonces puede ser mucha coincidencia, pero pues es probable, ¿no? También es como difícil, después de este estudio psicológico que hicimos al asesino serial en nuestro primer episodio, pensar que esta persona que le arranca el útero a una mujer con sus propias manos, de repente se va a poner a escribir una carta con esta caligrafía tan linda y enviarla a las autoridades. Además de que es un poco como un juego, ¿no? Del gato y el ratón, de atrápame si puedes. Esta cuestión, no lo sé. Hay muchos asesinos seriales, como bien decíamos, que guardan tesoros, que llevan un registro de sus víctimas. Hay algunos casos incluso que prefieren este juego con las autoridades, enviar cartas, y se podría decir que ese es como el registro que ellos van teniendo, dejar estas cartas. Por ahí viene el sonado caso del asesino de Zodiaco, otro asesino brutal que también jugaba con las autoridades y enviaba misteriosas cartas, y sobre todo que tampoco fue encontrado. Entonces, pues bien, a lo mejor Jack tenía el mismo perfil psicológico, no lo sabemos. La mayoría de expertos estudiosos en el tema no creen, simplemente no creen que estas cartas hayan sido redactadas y enviadas por el verdadero Jack el Destripador. Pero pues ahí están las evidencias y cada quien decide qué conclusión llegar. Nuevamente les recordamos que este es un verdadero misterio sin resolver. Bueno, antes de continuar, quiero dar detalles que estuvimos dejando de lado. En el primer caso, en el caso de Elizabeth Stride, hubo una curiosidad un tanto triste, pero muy interesante. Cuando ya estaban ocurriendo todos estos asesinatos, ya habían asesinado a sus dos primeras víctimas, Jack el Destripador. En la cocina de Doss House, el Dr. Thomas Barnard, muy conocido en Whitechapel, era un servidor de los pobres, era un alma muy caritativa, tenía experiencia como médico. Era incluso un ministro callejero que se volvió muy famoso por tener causa hacia los jóvenes pobres. El 26 de septiembre del 88, este doctor estaba visitando la casa de huéspedes del 32 de la calle Flowery Dean y había un grupo de mujeres sentadas en la cocina, luciendo totalmente asustadas y hablando sobre los asesinatos que estaban ocurriendo en Whitechapel. Una mujer se sentó en la mesa llorando, diciendo: "Todos estamos tramando algo malo. A nadie le importa lo que nos pase. Tal vez alguna de nosotras sea la próxima en morir". Varios días después, Barnard identificó el cuerpo de Liz Stride como una de las mujeres que habían estado presentes en la cocina de la pensión durante esa inquietante conversación. Híjole, yo creo que ahí ese tema es, no sé, ahí delicado, ¿no? Pues justo lo que hablabas, ¿no? Esa reunión en la cocina que todas decían que podían ser ellas y al final, pues, tristemente, sí fue una de ellas la próxima víctima. Entonces, sí, totalmente. Y vivían con este miedo sí, exacto, a lo que iba a pasar. Y bueno, siguiendo con ello, una vez se dio este doble fatídico evento. El cómo se llevaron las noticias llevó a entierros bastante diferentes para Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. En el caso de Liz Stride, incluso muchos creen que no se conoce la tumba de ella. Y de hecho, tras ser identificada, la enterraron el sábado siguiente, el día 6 de octubre, en el cementerio de East London. Ningún amigo o familiar estuvo disponible para enterrar a Stride. De hecho, fue el empresario, el señor Hawkes, del mismo servicio funerario, que él orquestó un pequeño funeral con los fondos de la iglesia para darle descanso a Elizabeth Stride, y su tumba, la 15.509, se puede visitar aún a día de hoy.
Y muy contrario a las otras víctimas, Nicole, Chapman y Stride, que tuvieron funerales privados y tranquilos, el funeral de Eddowes hizo toda una conmoción. Hizo que toda la ciudad saliera a la calle como espectadores. La procesión que venía de la morgue de Golden Lane pasó por Mile End Road, atravesando las calles Bow y Stratford, y una gran multitud esperaba en las puertas del cementerio, después de lo cual las puertas cerraron y finalmente solo se permitió asistir a los servicios junto a la tumba a quienes estuvieron cerca de Eddowes mientras vivió. Asistieron al funeral su hija, sus hermanas y otras amigas cercanas. Por coincidencia, Eddowes fue enterrada a unas pocas tumbas de Mary Ann Nichols, ambas en la plaza 318 del cementerio de la ciudad de Londres, en el cementerio Manor Park. Eddowes fue enterrada en la tumba pública 49.336 y sus restos descansan actualmente junto a Garden Way. En 1996, las autoridades del cementerio decidieron marcar la tumba de Kate con una placa de bronce en la cual se lee la leyenda de que fue una de las víctimas de Jack el Destripador. Oye, pues qué triste oír sobre sus funerales. Usualmente cuando hablamos de crimen real, bueno, no nosotros porque es la primera vez que hablamos de este tema, pero por lo general uno se queda solamente en el asesinato, pero el saber qué pasó después y lo triste de esta situación, creo yo que Eddowes era muy querida en la sociedad porque se ve que era muy amigable. Lo leemos en las declaraciones de los policías de que como que bromeaba con ellos y se iba para allá y ese tipo de cosas. Creo yo que también era por la naturaleza tan gráfica de su muerte. Creo yo que por eso hubo una gran cantidad de personas de las calles de Whitechapel que salieron a despedirse de ella, porque creo que ya era como el miedo, ¿no? Ya era todo un fenómeno. Ya se habían publicado sus cartas, la naturaleza gráfica de lo que hizo se daba a conocer en la prensa, la gente vivía con el miedo y era un modo de, no sé, de plasmar su miedo, decirle adiós a esta última víctima y qué triste todas estas mujeres. Nuevamente lo mencionamos en el primer episodio, todas estas mujeres tienen un mismo perfil. Y creo yo que eso ha llevado también a los expertos a considerar que estas son las 5 víctimas canónicas de Jack. Todas compartían el mismo perfil, se dedicaban a ser sexo servidoras, sin embargo vivían en pobreza extrema, apenas si tenían para comer ese día, no tenían un techo en donde dormir, lo que las llevaba a buscar la compañía de hombres para poder pagar ese día un techo en donde dormir. Todas tenían una vida muy trágica, como hemos escuchado a lo largo de estos episodios, relaciones fallidas. Sus familiares las habían abandonado, vivían usualmente en estas casas de huéspedes, casas hogares, y es muy triste a lo que fueron orilladas por la sociedad, por las condiciones de pobreza de la época, y que hayan encontrado su final en el cuchillo de Jack. Es muy muy triste. Sí, y la verdad es bastante triste, y algo muy curioso que noté al contar el caso de Catherine Eddowes es que coincide de cierta manera con la próxima y la más brutal víctima de Jack, que es que ella se registraba falsamente con el nombre de Jane Kelly. Sí. El nombre de la siguiente víctima de Jack. Y wow. Yo también lo noté. Qué coincidencia. Y me quedé como de ¿por qué? Mucha coincidencia. Sí, y ambas de ellas, ambas de las víctimas que ocurrieron en el doble evento, se encontraban albergadas en estas casas en Flowery Dean, que también creo que si tienen razón los expertos, estaban en el patio trasero de Jack el Destripador. Era su lugar de casa. Ahora hablemos de algo muy muy importante que se ve plasmado en este doble evento, y es que la naturaleza violenta de este ataque fue mucho más intensa. Hubo un incremento en las mutilaciones, otra escalada. Jack tenía esta necesidad por tener un mayor y mejor clímax, satisfacción, más adrenalina. La primera víctima tenía solo una cortada en el cuello, como bien menciona Alex. Lo más probable, lo que creen los expertos, es que Jack fue interrumpido y esto le provocó mucha insatisfacción, esta incapacidad de llevar a cabo los crímenes que pretendía. No pudo finalizar lo que él quería hacer esa noche. No alcanzó el clímax, así que tenía esta necesidad de darle un cierre a este atroz ataque, lo que lo llevó
a atacar de nuevo esa misma noche, así que por eso llevó a cabo el crimen de esta manera. No pudo mutilar ni llevarse ningún órgano en su primer ataque, así que tuvo que matar a otra víctima. Precisamente esta otra locación del segundo ataque fue a solo 12 minutos de distancia del primero. 45 minutos después de este primer ataque viene este segundo asesinato brutal, y que es conducido Jack aparentemente por una fuerza animal, y se está incluso arriesgando y poniéndose en peligro de ser capturado. Creo que pierde el miedo, pierde toda lógica, se llena de esta ira para ir a concretar lo que él quería para esa noche, y ataca 45 minutos después de su primera víctima, a 12 minutos de distancia, caminando en un lugar muy público, muy público, en el que ya estaba prácticamente lleno de policías que habían encontrado el primer cuerpo. Es una completa locura la decisión que toma Jack en este doble evento. Creo yo que también eso le quita un poco de veracidad a la carta en la que narra el doble evento en la postal, porque creo yo que no fue algo planeado. No fue algo que haya planeado de voy a atacar 2 veces. Creo que psicológicamente analizándolo podemos ver que él quería llegar a un clímax, quería hacer una escalada con sus víctimas como la iba presentando, y se vio interrumpido en este primer ataque. De hecho, Alex bien mencionaba que cuando llega la persona que descubre el cuerpo, que por cierto iba con una carreta de 2 llantas y en el pony se asusta al encontrar el cuerpo, se asusta y como que ya no quiere avanzar, como bien mencionó Alex. Y curiosamente estaba tan oscuro que se iba alumbrando así con una cerilla para encontrar el cadáver. O sea que estaba tan oscuro esa calle, que tal vez Jack muy seguramente estaba ahí, a unos pasos, estuvo a punto de ser descubierto en su primer ataque. Sin embargo, tuvo que huir rápidamente. También mencionaba el doctor que este primer cuerpo fue encontrado todavía con mucho calor en las piernas y en distintas partes del cuerpo, es decir, que fueron instantes en los que acababa de morir, y que Jack seguía ahí y tristemente no fue atrapado por esta situación. Algo muy curioso que no mencionamos en el relato, en la descripción del asesinato, fue que la persona quien encontró a Elizabeth Stride, Louis Diem Schutz, que iba llegando con el pony y toda esta situación, iba llegando ahí al club en el que estaba reunido un grupo de personas. Al darse cuenta de que había una mujer tirada, lo primero que hace es entrar al club y preguntar por su esposa. Entra y dice, oigan, ¿mi esposa está bien? Ya le dicen, sí, está bien, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y es en donde dice, es que hay una mujer tirada allá afuera, no sé si está borracha, está muerta, pero vamos a ver. Y ahí es donde descubren a Elizabeth. Los expertos dicen que por la descripción de esto, muy probablemente Jack sí estaba ahí en la oscuridad, y que muy seguramente hubiera sido visto, capturado. Mínimo tendríamos una descripción detallada de él si Louis, en lugar de haber entrado a preguntar por su esposa, hubiera analizado mejor el cuerpo, probablemente hubiera levantado la mirada y hubiera visto a Jack en las sombras. Así que es muy curioso el cómo ocurrió esto, también muy frustrante, pero también creo que entendemos a Louis, que su primer instinto fue ir a preguntar por su esposa, ver si estaba bien y ya después ver el cuerpo. ¿Qué opinan sobre esta escalada, este hecho de que Jack es interrumpido y esta necesidad que tiene por concluir, por llegar a este clímax sangriento, que busca una segunda víctima y encuentra tristemente su final, Catherine Eddowes? O sea, seguramente yo creo que la brutalidad del segundo asesinato fue más que nada por esa interrupción que tuvo, de él iba a hacer algo y al no poder completarlo, pues simplemente se quedó con esas ganas, ¿no? Esa espinita, eso de lo que iba a hacer, y a final de cuentas se terminó desquitando con alguien más, la otra víctima, que pues fue la peor hasta el momento. Y bueno, yo creo que, no sé, conforme van pasando estos asesinatos, estas cartas, toda la historia que va alrededor, no sé, o sea, como lo comentamos en el primer capítulo, mucha gente lo puede tomar como un personaje ficticio, ¿no? Por todo lo que ha sucedido, las muertes, lo que son las cartas. Suena completamente a una película de terror,
algo que no podrías pensar que en realidad pueda pasar, ¿no? Pero pues se tiene que es verídico todo esto y eso lo hace yo creo que un poco más espeluznante, ¿no? El saber que hubo un asesino que hizo todo esto, o sea, que tiene ese nombre no por nada, o sea, Jack el Destripador. Yo creo que ha sido como de los más grandes, ¿no? Hasta ahora y pues impactado por todas estas muertes y cómo fue escalando, ¿no? De solamente al inicio cortar la garganta hasta pues prácticamente mutilar a alguien. Para mí este doble evento es muy triste. ¿Por qué? Porque ya se habían cometido los primeros 2 asesinatos de Jack el Destripador. Ya existía un miedo latente en Whitechapel y sobre todo para estas exoservidoras que se arriesgaban a salir cada noche porque tenían que vivir día a día y conseguir dinero. En el caso de Elizabeth, para conseguir dinero para la renta del vivir día a día, y en el caso de Catherine, para tener dinero para mantener a su hija Annie. Y es muy triste que ambas tenían este miedo de que había un asesino suelto. Elizabeth lo mostró bien en ese comedor en la plática que tuvo con sus amigas. Y en el caso de Catherine, que yo creo que sí tenía miedo, pero aún así ella mostraba fuerza. En este pabellón de delincuentes en el que la arrestaron, cuando la iban a liberar, todavía el agente le advirtió que tuviera cuidado, porque el asesino podría matarla a ella también. Y ella respondió, oh, no hay miedo de eso. Y por otra parte, en la última conversación que tuvo con su amiga Kelly, antes de separarse de ella, le dijo que tenía que salir a conseguir algo de dinero para su hija Annie. Le dijo, no temas por mí, me cuidaré sola y no caeré en sus manos. Esas fueron las últimas palabras que le dijo a su amiga Kelly antes de salir esa noche a buscar dinero para su hija. Es muy triste también, pues cómo son las cosas, porque también si le hubiera hecho caso al oficial de policía que le dijo que se fuera para el lugar en donde dormía, y está en el registro, ¿no? De que ella tenía que irse hacia un lado, sin embargo se fue hacia la otra dirección. Entonces es como un montón de cosas muy tristes, pequeños detalles. También la policía la liberó a la 1 de la mañana. Tal vez hubieran podido esperar a liberarla, a que amaneciera, pero ella se recuperó y estaba cantando y exigía que la liberaran, ¿no? Entonces es un caso muy triste. Nuevamente estas mujeres llevaban una vida pues muy lamentable. Las llevó a un lugar muy oscuro por las situaciones de la época, por la bebida, y realmente es muy bueno que hablemos de la vida de estas mujeres, porque muchas veces se habla más de la vida de los asesinos que de las víctimas. Creo que así nos sentimos más cercanos y más apegados a estos asesinatos que al asesino. Exactamente. Lo que mencionábamos en el primer episodio, la gente cree que Jack el Destripador es un personaje de literatura, ¿no? De una leyenda urbana, algo que pasó hace mucho tiempo, pasó en 1888 y sin embargo estamos hablando de eso a día de hoy. Macabros y macabras, muchas gracias por habernos acompañado en el segundo episodio dedicado a crimen real, a la historia de Jack el Destripador y los asesinatos de Whitechapel en Londres cometidos en 1888. Wow, realmente este caso nos está llevando a lugares a los que no queríamos llegar, no pensábamos llegar y que son muy interesantes. Vamos a concluir este episodio. Sé que los macabros y macabras quieren saber cómo concluye este caso, pero tendrán que esperar hasta la tercera parte. Voy a hacer un chiste de mal gusto, pero es necesario, discúlpenme, para romper un poco la tensión. Como diría Jack el Destripador, vámonos por partes. Vámonos. Tenía que hacerlo. Chiste de papá. Perdón. Había que romper la tensión. Chiste de señor. Chiste de señor. Exacto. Ya permítanmelo. Sí, para romper un poco la tensión, en nuestro tercer y último episodio dedicado a Jack, vamos a hablar sobre la última de sus víctimas, el más fuerte de sus ataques, el más terrible de sus ataques, tristemente hacia Mary Jane Kelly el 9 de noviembre, su último ataque. También vamos a hablar de los sospechosos, de quién podría ser. Sabemos que no fue atrapado nunca Jack, pero ¿por qué dejó de matar de repente? ¿Por qué desapareció del mapa? ¿Existe alguna probabilidad de que sepamos
quién fue realmente Jack el Destripador? Entonces vamos a hablar de todo eso en nuestro tercer y último episodio relacionado a este caso. Vamos a terminar, macabros y macabras. Alex Abundes, recuérdale a nuestra audiencia tus redes sociales y de paso a dónde pueden enviarnos sus historias de terror y eventos paranormales que hayan vivido. Bueno, a mí me pueden seguir en Instagram como AbundesAlex y en X, antes Twitter, como Alex Abundes. Y recuerden que si tienen alguna historia, algo paranormal que les haya sucedido, pueden enviárnosla a todas nuestras redes sociales o a nuestro correo macabra.podcast@gmail.com. Mitch, tus redes sociales y de paso, a ver, te la voy a poner un poco más difícil. Recuérdale a todos nuestros macabros y macabras en dónde pueden seguirnos en redes sociales. Ok, macabros, a mí pueden encontrarme en Instagram como mitch.el.mar y en nuestras redes sociales pueden encontrarnos en Instagram y TikTok como Macabra Oficial o como Macabra en Facebook. A mí me encuentran en todos lados como Chris Stonehead y también pueden checar mi otro canal de YouTube sobre cine y animación llamado Cinema Club. Recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en Spotify en formato de audio y de video, también en Apple Podcast. Por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Además de encontrar nuestro podcast, podrás encontrar un montón de videos relacionados a casos reales, misteriosos y también videos relacionados al cine de terror. Si nos escuchan en alguna otra plataforma de podcast, nos harían un gran favor al ir a nuestro canal de YouTube y suscribiéndose y activando las notificaciones para que no se pierdan de los videos. Recuerden, macabros y macabras, que macabra es terror real, que macabra nunca muere y nos vemos y nos escuchamos la próxima.